Hola, bienvenidos a este nuevo video educativo del tema número 5 que titula Procesos de pertenencia histórico-sociocultural en Bolivia. En este tema vamos a hablar sobre la migración, qué es, cuáles son sus causas y cuáles son las características de la identidad. ¿Qué son las migraciones? Las migraciones son los desplazamientos de personas en búsqueda de mejores condiciones de vida y son practicadas desde la prehistoria. ¿Quiénes son los inmigrantes? Son los que llegan a un lugar trasladándose de su lugar de origen. ¿Quiénes serían los migrantes? Son los que se trasladan de su lugar de origen a otro diferente. Algunas de las causas de las migraciones pueden ser las guerras, las pestes o enfermedades, los desastres naturales, la búsqueda de empleo y mejores salarios, búsqueda de mejores servicios básicos como ser electricidad, agua potable, salud, educación, transporte, internet. En la imagen podemos ver diferentes personas que tienen diferentes necesidades y por la cual van a emigrar, quiere decir trasladarse de su lugar de origen a otro país. Por ejemplo, tenemos personas que están buscando mejores condiciones económicas. Tenemos otro que busca satisfacer su necesidad de alimentación. Otra necesita establecerse. Otra tiene emprendimientos de negocio. Esta personita está escapando por desastres o accidentes nucleares y esta por libertad de expresión. Ahora vamos a hablar sobre las migraciones en Bolivia. Estas han sido condicionadas a las actividades del momento. Por ejemplo, en el auge de la plata y estaño, la migración era hacia el occidente para poder trabajar en las minas. En la época del caucho se migró más hacia el norte del país buscando mejorar sus ingresos, especialmente de la población del oriente boliviano. También podemos mencionar la inauguración de la carretera Cochabamba-Santa Cruz el 25 de agosto de 1954, donde empezó la llegada en cantidad de las personas del occidente hacia el oriente boliviano. En la fotografía superior de la mano derecha podemos ver al presidente Víctor Paz Estenssoro en la inauguración de dicha carretera. Actualmente se migra más del campo o área rural hacia las ciudades o área urbana. Esto por las oportunidades de trabajo que hay en diferentes ámbitos, ya sea como empleado, ya sea trabajando en las industrias o también en el comercio independiente, entre otras. Bueno, ahora que ya conocemos qué son las migraciones, cuáles son sus causas, vamos a ver algunas de sus consecuencias, como por ejemplo las políticas de control de inmigrantes. Debido a muchos factores ya mencionados, ha existido migraciones masivas a países de Europa, a países de América como Estados Unidos y Canadá, también a países norasiáticos, entre otros, que tengan una economía más sólida. Es por eso que han recurrido estos países a visas y también endureciendo sus leyes migratorias, esto para poder controlar el ingreso de los emigrantes. En las imágenes podemos ver un muro entre Estados Unidos y México que impide la entrada ilegal de territorio mexicano a territorio estadounidense. La imagen que tenemos a la derecha representa a cómo cuando uno emigra de su país de origen a otro muchas veces cuesta comenzar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la identidad. ¿Pero qué es la identidad? Es un conjunto de rasgos de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. La identidad está compuesta por el idioma o lengua, por el nombre y apellido, la vestimenta, la religión, la comida, su música y danza, como también de los materiales que utiliza para realizar sus viviendas. Comencemos por el idioma o lengua. Actualmente Bolivia es considerado un estado plurinacional, significa que tiene varias nacionalidades. Y estas nacionalidades tienen como idioma el guaraní, el quechua, el aymara, entre otros. Esto ayuda a identificar el grupo cultural al que pertenecen. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el nombre y apellido. Es la obligación de los padres en reconocer a sus hijos procreados ante las leyes. Esto tiene que ser realizado en una oficialía. Los españoles impusieron que el primer apellido sea el paterno y los apellidos también nos ayudan a identificarnos, porque con solo escucharlo ya sabemos a qué región pertenecerían. Por ejemplo, Mamani, Macoñó, Quispe, Surubí. También hay apellidos que descienden de los españoles, por ejemplo, González, Fernández, entre otros. O también hay apellidos que denotan el lugar de donde ha provenido esa familia, por ejemplo, Cerro Grande,
ríos, lagos, etcétera. Bien, ahora hablemos sobre la vestimenta. También denota la identidad cultural de un individuo. Por ejemplo, se utiliza poncho, el chulo con orejeras, abarcas en hombres. Esto sucede en el altiplano. Y así en diferentes lugares, según el clima y la región. Los españoles nos impusieron, por ejemplo, el uso del pantalón, la camisa, la blusa, la pollera, el chaleco, el sombrero, eso trayéndolo del viejo mundo. Religión. Los pueblos adoraron a fuerzas de la naturaleza, como ser el sol, luna, tierra, animales, montañas, lluvia, etc. Los españoles evangelizaron sustituyéndolo con los católicos, con las imágenes católicas. Por ejemplo, se dice que para lograr evangelizar con una mayor rapidez, sustituyeron a la Pachamama con la Virgen María, al dios Viracocha lo sustituyeron con el dios católico e incluso encontraron una similitud entre Adán y Eva y Manco Cápac y Mamaollo. La comida. Está de acuerdo a la disposición de los alimentos que se poseen en la región. Por ejemplo, en el oriente boliviano el chivé, la carne del monte, el pescado, en los valles las frutas, verduras, etc. En el altiplano papa, maíz, oca, camote, quinoa, entre otros. Y con esto ya se realizaron los diversos platos que existen en nuestro país. Música y danza. Son diversas por la riqueza cultural y la diversidad biogeográfica que existe en Bolivia. Tenemos ritmos como el guaño, morenada, taquirari, chovena, entre otros. Estas son destacadas en fiestas de los pueblos y en festivales folclóricos, que ahí es donde mayormente se las puede apreciar. Ahora vamos a tocar sobre los materiales de las viviendas. Se diferencia al usar los materiales que existen en su contexto y en las características de su clima. Por ejemplo, en el oriente boliviano son hechas de palmera y las paredes de ramas por el clima caluroso. En cambio, en el altiplano las paredes son más gruesas, son hechas de barro con paja y el techo es hecho de paja brava. Y sus ventanas son pequeñas por el clima que es frío. Bueno, en esta imagen podemos ver la diversidad biogeográfica que tiene nuestro país, además de la diversidad cultural que existe en ella. Bueno, mis queridos alumnos, hemos llegado al final de este video educativo. Espero que lo hayan entendido. De igual manera, el día miércoles nos estamos viendo a través de las clases de Zoom para responder cualquier duda que ustedes tengan ya en vivo. Les dejo aquí una tareita para que ustedes la puedan realizar en sus casas. Espero que las envíen hasta el día viernes a mi correo y nos estaríamos viendo el día miércoles.